¿Por qué muchos dicen que Uruguay es o más bien fue una provincia argentina? ¿Hay algo de cierto en esto? Y si... Dios mío, vi ese video, fui a los comentarios y era un desastre. Y encima el chabón venía explicando todo muy bien, pero su conclusión fue también una porquería, diciendo que Uruguay no fue una provincia argentina, pero sí fue una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No sé si el pibe es uruguayo o es argentino, no lo sé, pero voy a corregir lo siguiente. Argentina y las Provincias Unidas del Río de la Plata es lo mismo. De hecho, según el artículo 35, la República Argentina tiene 3 nombres oficiales. República Argentina, por la que vamos comúnmente, Provincias Unidas del Río de la Plata y Confederación Argentina. Argentina aún responde a esos 3 nombres. Y sí, Uruguay fue una provincia de lo que en su momento se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, popularmente conocido como República Argentina. Y lamentablemente, cuando ocurrió la independencia de la provincia cisplatina a lo que era el imperio de Portugal, el imperio de Brasil, perdón, la idea original, según Artigas y otros próceres que había ahí, era la reunificación de la provincia oriental del Uruguay a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero ¿qué pasó? Hubo intervención de parte de intereses británicos de por medio y Uruguay terminó firmando una independencia en portugués, separándose, siendo amputada completamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo cual hasta la fecha es considerado una manipulación anglosajona tanto del pueblo uruguayo, del pueblo de las provincias, la provincia oriental, como hasta la fecha. Y manipulación constante de su historia, al punto de leer comentarios diciendo que Uruguay no tenía próceres argentinos, cuando Artigas era argentino, porque muchos dirán, no, porque Argentina no se llamaba Argentina todavía, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, es la misma cosa, o sea, es lo mismo, las Provincias Unidas del Río de la Plata es Argentina. Argentina se sigue llamando las Provincias Unidas del Río de la Plata, y aunque no se llamara todavía, no fuese como un nombre oficial las Provincias Unidas del Río de la Plata, de todas maneras es Argentina porque es lo que luego pasa a llamarse Argentina, que algo de cambie de nombre no significa que sea algo absolutamente distinto. Pero sí, hasta la fecha es considerado una amputación literal y una manipulación por parte de los británicos, todo lo que ocurrió con el tema de la independencia uruguaya. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque Inglaterra no quería ver que el poder estuviera concentrado en las Provincias Unidas del Río de la Plata para lo que es la entrada al Río de la Plata, todo lo que era esa cuenca del Plata. Y al dividirlo en 2 estados, dividir y crear Uruguay, podían de esa manera tener una manipulación sobre esa región. Y de hecho, la provincia oriental de Uruguay y luego Uruguay, el estado de Uruguay y luego la República de Uruguay, estuvieron constantemente manipulados, sufriendo manipulaciones tanto por parte del gobierno británico como por parte del gobierno de Brasil simultáneamente. O sea, lamentablemente, por más que Uruguay consiguió su independencia, siguió siendo muy manipulado por Inglaterra y por Portugal y por Brasil de una u otra forma. Por si quieren, hablamos de la guerra de la Triple Alianza. Ahí tenemos otra de las grandes manipulaciones que sufrimos. Y digo sufrimos porque Argentina también terminó metida en eso. Y ¡wow! Que fue terrible eso, cómo terminó para Paraguay y por qué terminó para Paraguay así. También tengo que destacar varias cosas que es importante hablar de esto, porque sí, durante los tiempos Argentina en ese momento estaba convirtiendo en una, o sea, Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, para los que digan, ¡ay, no se llamaba Argentina! Las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento estaban teniendo demasiado poder, demasiado territorio, y en ese momento Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata fueron simultáneamente traicionadas y atacadas y sus vecinos manipulados por los intereses, y en todo eso, en todo lo que es 1817, cuando ocurre esta invasión de los portugueses y el imperio de Brasil y todo lo demás se genera en la provincia cisplatina, hasta 1928 y finalmente firmando esta independencia, si no me equivoco, en 1830 finalmente se formaliza lo que sería el Estado de Uruguay, por así decirlo, por lo menos en papel. Argentina, aparte de eso, en este momento, voy a llamarla Argentina porque es más corto el nombre, pero ustedes saben de que estoy hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese momento, bueno, sufre la amputación de Uruguay
pero es como que simplemente que ocurre y luego en 1833 ocurre la invasión y el ataque de lo que ocurre en las Islas Malvinas por parte también del Imperio Británico, de Gran Bretaña. También ocurren, honestamente, fue todo un ataque sistémico que recibió la Argentina a través de manipulaciones y traiciones para andar perdiendo partes claves de su territorio, el que garantizaban el control y dominio y la posibilidad de convertirse en una potencia dentro de esa zona, dentro de esa región. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, luego ocurren más cosas, pero es interesante hablar de esto porque sí, en fin, sí, la República de Uruguay, antes Estado de Uruguay, antes Provincia Cisplatina y antes Provincia Oriental de Uruguay, era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, también conocida como Argentina actualmente. Y eso explica tantísimo por qué la conexión cultural, social y todo lo que tenemos. Y hay otra realidad detrás de todo esto. Cuando la provincia oriental de Uruguay estaba conectada con las Provincias Unidas del Río de la Plata, era una potencia indiscutible. Había muchísimo poder entre ellos. Tenían un control y un dominio impresionante. Y Gran Bretaña quiso destruir eso y por eso los separó. Si eso no hubiera ocurrido, uno vaya a saber qué potencia mundial hubiera llegado a ser, aparte de que si Argentina llegó a serlo en un punto de su historia, una gran potencia mundial, y esa riqueza también fue compartida con Uruguay en su momento, porque cuando a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien. Por eso en un momento llegó a ser la Suiza de Latinoamérica y todo eso, porque en consecuencia de lo que le estaba pasando a Argentina. Imagínense si no hubiera ocurrido la amputación. Uruguay hubiera dicho, no, vuelvo ahí con mi hermano, vuelvo con las Provincias Unidas del Río de la Plata, vuelvo a ser la provincia oriental del Uruguay. Yo creo que la historia hubiera sido muy diferente, capaz hasta no hubiera ocurrido nunca la invasión a Malvinas de los británicos. Muy probablemente Argentina hubiera conservado gran parte de su vasto territorio que tenía cuando eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, no se hubiera perdido, no hubiera pasado lo que pasó con Tarija, y quién sabe qué hubiera pasado, capaz hasta no hubiera ocurrido la manipulación que ocurrió para lo que fue la guerra de la Triple Alianza, hubiera sido todo muy distinto. No estoy diciendo que el punto básico del factor fue la manipulación que recibió Uruguay por parte de los británicos para lo de la independencia. No estoy diciendo que es culpa de ellos ni nada, pero digamos que es un evento canónico que hubiera cambiado muchísimo la historia y quién sabe cómo estaría el orden mundial ahora si no hubiera sido por eso.